Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno verlos. Uf, bastantes participantes, qué bueno verlos. Alberto, Alma, Andrés López, Beatriz, bienvenido, Camilo. Okay, Judy, welcome. How have you been? Where are you? ¿Dónde estás, Judy? Tropical. Es en Palau viernes en mañana. Well, No, noche. Judy está empalado porque si la ven está de día y aquí nosotros estamos de noche, o sea que Judy ya está en viernes. Judy, good morning, buenos días. Buenos días. Ok, y buenas noches a todos los demás, qué bueno verlos, bienvenidos, John Freddy y todos los que se van conectando. Bueno, ante todo, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Bueno, estamos todos muy juiciosos trabajando desde casa, Judy también desde casa en su nuevo hogar, allá en Palaos, en Indonesia. You are from home, that's your new No, home? not Indonesia. Down there. Well, it's between Guam and the Philippines. Ah, ok, es como entre las Filipinas, sí, bueno, es muy lejos, estamos a 14 horas de Guam, the distancia. Philippines, yeah. it's más chiquita. Ah, sí, más pequeña, claro. Yeah. Bueno, Judy haciendo su trabajo, cuidándose, you are in quarantine. Eso es una muy buena cuarentena en una isla. No. Aquí, no COVID-19. Ah, qué bendición. Aquí solo with pequeño sharks, Solo tiburones. but no danta, no teeth. Ya. Bueno, allá Judy, allá es de los poquitos países donde no hay todavía coronavirus y bueno, porque desafortunadamente en estas estadísticas es las que vemos todo el tiempo y cada vez actualizándose y ver esto es lo que nos tiene acá precisamente, obviamente deseándole siempre a o sea, a todos que nos cuidemos, que nos guardemos de antemano, que Dios los proteja bastante y con toda seguridad vamos a salir todos bien de esta, si estamos bien juiciosos y tomamos todas las indicaciones que nos dan todas las autoridades y tomarlo bien en serio. Bueno, y el tema que nos reúne hoy es precisamente los impactos que toda esta pandemia, todos estos controles, todos estos temores están teniendo en el café y que puede venir. Entonces vamos a analizar porque se han venido presentando varias anomalías de mercado que no son comunes. Muchas no las veíamos desde hace más de 6, 7 años o incluso 10 o más años. Muchos de pronto no estaban en el café o de pronto no lo recuerdan. Entonces vamos a analizar qué es lo que está sucediendo, por qué estamos viendo esos comportamientos, digamos, como tan anormales, qué hay detrás de eso, qué puede venir y obviamente cómo podemos afrontar estos, digamos, como estos nuevos retos que de verdad tenemos todos, pero con toda seguridad vamos a aprender bastante y bueno, arranquemos. Judy, let's get start. Bueno, Okay. one second, para quienes de pronto no nos conocen, recuerden, Judith Gaines es mi socia, ella es experta analista fundamental, yo soy experto en la parte de análisis técnico, nosotros hemos juntado nuestras fuerzas, obviamente todos nuestros conocimientos, con el fin de ayudarles primero en la parte educativa, enseñarles cómo entender los mercados, cómo utilizar las herramientas de cobertura y la parte de análisis para poder entender qué está pasando, poderles ayudar en todas sus decisiones de inversión, de compra, de venta, obviamente de cobertura y en la parte del acompañamiento y desde nuestras especialidades les damos toda esa información. Entonces Judy va a arrancar, va a comentar ya precisamente desde la parte fundamental qué está sucediendo en el mercado y yo más desde la parte técnica. Ok, so Judy, let's begin. Wow. Well, it's sort of, where do we begin? 2 weeks ago, a month ago, we couldn't imagine that more than 2.5 billion people are under lockdown or restricted movement. Bueno, hace
3 semanas nadie se imaginó que estuviéramos tanta gente en cuarentena. I couldn't imagine that I couldn't have a flight back to Panama to go home. Que nunca pude imaginar que no iba a poder tomar un vuelo a Panamá de vuelta a mi hogar. Or that you're restricted to being allowed outside for a specific 2 hours every day in Panama, Colombia, other countries. Y tener las restricciones que en muchos países como Panamá y Colombia están habiendo, como de solamente poder salir a determinadas horas del día para comprar las cosas necesarias. So obviously this has huge implications for demand and for movement of goods, coffee included, as a world commodity. Obviamente esto tiene unas grandes implicaciones en la demanda, no solamente del café, sino de todos los commodities a nivel global. This is unprecedented. We have never had this in any of our lifetimes. And so we're in uncharted territory to really figure out what the full impact is. And for some of it, we won't be able to know for months. Bueno, esto es algo muy desconocido, estamos en terrenos que no conocíamos, esta situación no tiene precedentes y estamos todavía, va a ser difícil, digamos, como predecir las implicaciones que va a tener y solamente después de varios meses vamos a poder decir, digamos, como ya, decir qué lecciones aprendemos. And what's happening today by next week could be even worse. I mean, based on what experts are saying, we haven't seen the peak yet. We're not even close. And so conditions could rapidly deteriorate. Bueno, según los expertos, las cosas todavía no han llegado a su pico y en las próximas 1 o 2 semanas podrían, bueno, esperemos que no, pero podrían empeorar y porque todavía faltan muchos casos por descubrirse. So there's 2 sides to the story. One is if there is a interruption in supply, is there enough stocks to meet demand until the supply curve smooths out? Bueno, hay 2 lados de la historia. Uno es la parte del posible choque de oferta que puede, digamos, como interrumpir el suministro hasta que digamos como los inventarios y las reservas de café puedan suplir la demanda. And the other side to it is, does it even really matter? Because how badly is demand being lost? Y el otro lado de la historia es qué tan malo o qué tan malos son esos choques de oferta si también esta situación puede afectar a la demanda. Now, I want to start with showing certified stocks because last week the market started to advance to the upside on an announcement that the exchange couldn't guarantee that gradings would occur on a timely basis for the upcoming delivery of the May contract. Bueno, el gráfico que estamos viendo acá muestra los inventarios certificados que son los que tiene la Bolsa de Nueva York para respaldar las entregas de los contratos de futuros. Y se debió en gran parte porque la Bolsa de Nueva York sacó, digamos, una noticia, una información de que no iban a poder entregar o cumplir con las certificaciones a tiempo para los contratos de entrega en mayo. Entonces, eso también ha ayudado, digamos, como a aumentar el temor en los mercados y hacer que el precio del café suba. And I think the market hit the panic button on this one because the reality is that there probably wasn't going to be that much coffee that was going to be graded anyway. Can you repeat that, please? I said, I think the market hit the panic button because the reality is that there probably wasn't going to be too much coffee that was graded
for delivery anyway. Ok, en mi opinión, el mercado, digamos, como entró en pánico, porque igual tampoco iba a haber mucho café para ser certificado contra las entregas de mayo. So certified stocks right now in total are just over 2 million bags. Los inventarios certificados en total ahorita están solo apenas aproximadamente en 2 millones de sacos. And the majority are held in Europe in the port of Antwerp. Y la mayoría están ubicados en Europa, en el puerto de Amberes, Bélgica. And you've had certified stocks declining because Honduras, you had the stocks go up rapidly when Honduras had a very big crop and Honduras didn't have a place to put the coffee, and so they delivered it against New York. Esta subida que vemos en los inventarios tan rápida fue precisamente porque Honduras tuvo una cosecha muy grande y no tuvo o no encontró clientes en el exterior para entrar, pues no todos, pero sí la mayoría, clientes en el exterior para entregar el café. Entonces lo entregaron contra los contratos de futuros de la Bolsa de Nueva York y por eso se abultaron tanto los inventarios certificados. De hecho, la mayoría de los inventarios son de Honduras. And Honduras has had a smaller crop this past year, and so they also found their market for their coffee, so they weren't bothering to certify their coffee against New York because they had alternative homes. Ok, ahora en cambio ya Honduras tuvo una cosecha más pequeña y sí ha encontrado clientes para su café, entonces por eso no ha entregado tanto café contra la Bolsa de Nueva York, es decir, no ha certificado tanto café como en los años anteriores. And really for almost 2 decades now, the certified stocks are a very small portion of the total volume of coffee that's traded. Y de todas maneras, desde hace ya un par de décadas hasta ahora, los inventarios certificados de la Bolsa de Nueva York con respecto a todos los inventarios en el mundo son una parte más bien pequeña de todo el café que se comercia en el mundo. And people aren't certifying coffee as much because the differentials for most washed Arabicas are trading at a premium to the New York market. So it doesn't make economic sense to deliver the coffee to the board. Bueno, y lo otro es que mucha gente no está certificando café porque ahorita las primas, los diferenciales que está pagando la bolsa, recordemos, la Bolsa de Nueva York paga un diferencial por cada origen de café, que a veces puede ser mayor o menor al que paga normalmente en el mercado. Entonces, en este momento esos inventarios están más bajos y por eso a los vendedores, a los exportadores, no les resulta atractivo certificar café, o sea, entregárselo a la Bolsa de Nueva York. So roasters aren't relying on certified stock for delivery and to meeting their needs. Roasters are what do you think? They're not relying on certified stock to meet their needs. Bueno, y los tostadores no están, digamos, como usando mucho los inventarios certificados para satisfacer sus necesidades de café. The exchange isn't really used as a delivery mechanism. It's more for price discovery. La Bolsa de Nueva York hoy día no es tan usada como hace muchos años como un mecanismo de entrega de café, sino más que todo como un mecanismo de cobertura de riesgo de precios. And we could see on this chart a couple of points where certified stocks were drawn down in 2009 or starting 2008 through 2010. In that period, that was when Colombia had disappointing production. And so the market needed to be supplied by others. And the certified stocks were older and had deep discounts. And so roasters used them. Bueno, esto es, por ejemplo, muy diferente a como pasó, por ejemplo, aquí como vemos en el 2008, 2009, 2010, cuando hubo una escasez de café, sobre todo, por ejemplo, de café colombiano, y que muchos tostadores tuvieron que acudir a estos inventarios certificados de la Bolsa de Nueva York
para satisfacer sus necesidades. Ahora la situación es bastante diferente. So one thing that I want to add and explain is that as the coffee's sitting in stock, as it ages, the exchange places increased number of penalties on that coffee. And so at some point, it becomes relatively cheap compared to other commercial coffee available. Bueno, y el hecho de que los inventarios de la Bolsa de Nueva York, muchos tienen ya cierta edad y la bolsa les impone bastantes penalidades, digamos que son relativamente baratos a comparación de muchos otros cafés. And so it becomes a financial situation as opposed to any real concern about tightness when we see this up-down movement in the stockpiles. Y es muy diferente, o sea, estas bajadas en los inventarios certificados no tienen que ver realmente con una escasez de café, simplemente una pequeña reducción, pero eso no significa que haya escasez de café. That being said, there has been some tightness before all this coronavirus nonsense started. The coffee market was finding support because there is more limited supplies of quality coffee available. Bueno, habiendo dicho esto, incluso antes de todo este tema del coronavirus, ya el mercado estaba persiguiendo como cierta estrechez en cuanto a la oferta, porque había, digamos, como poca disponibilidad de cafés suaves lavados, y eso ya se venía, digamos, como reflejando incluso desde finales del año pasado, también por el incremento de los diferenciales. But the market normally resolves that differentially and not necessarily in the flat price of the futures or with taking the certified stocks and draining them. Pero normalmente el mercado refleja esta escasez o de pronto como esta reducción en la disponibilidad de cafés suaves lavados en el incremento de los diferenciales y no tanto en el incremento del precio internacional. If the price of one coffee differentially is too strong, we know what buyers say, what's your next best coffee? And when that's gone, they say, what's your next best coffee? So everyone is always asking, what is your next best coffee? Entonces, cuando un origen se vuelve demasiado caro, el mercado simplemente dice, bueno, ¿cuál es el siguiente mejor café? Y cuando ese café de origen se vuelve demasiado costoso por el incremento de los diferenciales, el mercado dice, bueno, ¿cuál es el siguiente mejor café? That was something that happened in Colombian differentials between 2009 and 2010, right? Exactly. When Colombian shot up to $1 over the New York market, and then everyone then turned to Guatemalans that were 60 over, and then that became too expensive. And you went to the Costa Ricans, and it filtered down. And so the market was able to shift through the supply and alleviate the gaps in the supply chain. Eso fue precisamente lo que pasó en el 2009-2010, cuando hubo una reducción significativa en el café colombiano, que los diferenciales se subieron casi hasta $1 por libra. Entonces en ese momento empezaron los tostadores a ir por el café de Guatemala, que estaba a 60 por diferencial, luego se puso muy caro, luego fueron al café de Costa Rica, y eso es algo que sucede cuando el diferencial de algún origen se incrementa mucho. So for the market to suddenly say all this talk about there's no certified stock or we're running out of supply, it's pushing the envelope a little bit. Excuse me, can you repeat again, please? All the market chatter about how there's certified stocks are disappearing and there's no coffee available and how tight the market is. It's a little exaggerated in my opinion. Bueno, y todo esa, digamos, como esas noticias, todo ese, como esa propaganda, digámoslo, alrededor de que la oferta de café está muy ajustada, está muy reducida por el hecho de que los inventarios certificados han estado reduciéndose, en realidad me parece que es más bien exagerada.
2 million bags of certified stock is still a healthy number. 2 millones de sacos en café certificado es todavía un número grueso. So obviously, date myself here, but I remember 1996, 97 very well when certified stocks were 87,000 bags. Obviamente esto es algo muy diferente, por ejemplo, el año 96-97, cuando los inventarios certificados estaban apenas a solo 97 mil sacos de café. And total certified stocks, you could see how low they became. Now, there was a mountain of stocks before, but you could see how far they were reduced during that time period. And that's tight. And that caused the market to go to $3. Y eso fue, por ejemplo, vemos aquí a comienzos de... The next slide. The next one. Yeah, that one. Yeah. Ok, por ejemplo, aquí vemos qué diferencia, por ejemplo, este es el gráfico de los inventarios ya totales en Estados Unidos. Recordemos, los inventarios en Estados Unidos son todos los cafés, o sea, todo el café verde que está en los puertos de Estados Unidos. Y ahí es donde ahí se suman los certificados y los no certificados. Más o menos aproximadamente de los 2 millones de sacos que tiene la bolsa certificados, o sea, para entregar contra el contrato C, están apenas en Estados Unidos. El resto está en Europa. Entonces, en estos inventarios, en estos de 6 millones, están incluidos ya los 500,000 aproximadamente que tiene la bolsa de Nueva York también en Estados Unidos. Entonces, en el 97, 98, que comentaba Judy, que los inventarios certificados cayeron a 87,000 sacos, o sea, muy por debajo de lo que están ahorita, o sea, están todavía en 2 millones de sacos. En ese momento, los inventarios totales estaban también muy bajos. Entonces, en ese momento, el precio del café se subió a $3 por libra en cuestión de pocos meses. Okay, so can there be supply disruptions in the next few months as this situation unfolds? Yes. You can't deny that something could happen. Bueno, no podemos negar que aún así pueden haber disrupciones, choques, interrupciones en la cadena de suministro en el corto plazo. Eso es cierto, no se puede negar. But it's the entire supply chain that's fragile, not just the producer side, not just the exporter side, but also roasters have just as much risk at this point in time also of being forced to close. Pero esto es más un problema de la cadena de suministro, de lo frágil que está en este momento, y no un problema de parte ni de los productores ni de los exportadores, sino más de la cadena de suministro, inclusive un problema más de los tostadores, que muchos están viéndose forzados a cerrar sus fábricas por estos días. And I think that through the entire industry, through the supply chain, everyone is trying to keep things functioning as normally as they possibly can, and understand the importance of maintaining normality. Y aún así, todos los participantes de la cadena de suministro están haciendo todo lo posible para mantener el flujo lo más normal posible. Están haciendo su mayor esfuerzo para que las interrupciones sean las menores en la medida de lo posible. And governments understand the importance of coffee to the economy, and they're not going to simply say you can't harvest your coffee. Y los gobiernos obviamente saben la importancia que tiene el café para la economía y no pueden decirle simplemente a los productores, usted no puede recolectar su café. Okay, so what has to happen is, just as cuppers had to change their ways because cupping was dangerous, okay? You're sharing utensils, you're tighter space. So in the same way, you have to manage workers, you have to manage the transportation of employees as best as possible
to try and avoid clusters of outbreaks of people being infected. Bueno, y aún así, dentro de las fincas, dentro de la cadena de suministro, también han estado adaptándose en la parte de los recolectores, tomando sus medidas de precaución, en la parte de las fábricas, tomando las medidas de precaución para poder, digamos, como continuar con sus actividades dentro de lo normal. And yes, there might be some workers who choose not to go and pick because they don't want to risk their lives, but I think the vast majority will just understand and take necessary precautions as best as possible. Y que todos están, sorry, can you repeat the first part? For situation for coffee and for pickers, they need the money. They have to supply, they have to feed their families, and therefore they're too dependent on working and without savings to be able to afford not to pick the coffee is Okay. the reality. And therefore they're going to have to with utmost caution. Ok, bueno, y por obvias razones, la cadena de suministro no puede detenerse, los productores no pueden simplemente decir no vamos a vender café o no vamos a recolectarlo, porque obviamente tienen o que pagar sus cuentas, de sus gastos, sostener sus familias. Entonces obviamente tienen que buscar la manera, y lo están haciendo, de continuar con sus actividades, eso sí, manejando toda la precaución posible para evitar, digamos, ser contagiados, pero simplemente el mensaje es que no pueden, la cadena de suministro no puede simplemente parar y dejar de recibir ingresos. And it becomes the new reality, the same way as during SARS or Zika and Ebola or the civil war in the Ivory Coast. People still work, people still functioned, and the crops got out. Bueno, y esto pues digamos que es como la nueva realidad. Ha pasado en otras ocasiones cuando la pandemia de la epidemia del Zika, en otros eventos también que han, digamos, como cambiado la realidad, pero el punto es que las cosas no pueden simplemente detenerse del todo, y que la cadena de suministro tiene que y se va a adaptar a la nueva realidad. So I'm less concerned about coffee moving through the supply chain to being put on vessels. Where I see a risk is if there's a ship that's detained because someone tested positive on the ship. Bueno, los riesgos que sí vemos son precisamente, por ejemplo, en algunas embarcaciones que llevan café y que, por ejemplo, estos barcos los detienen por bastante tiempo porque simplemente una persona dio positivo al test de coronavirus. And that's a possibility. And even this past week, there was 2 workers at the Panama Canal that tested positive. Y eso es una posibilidad. De hecho, en la semana pasada, hubo algunos trabajadores en un puerto también que dieron positivo, entonces es algo que puede pasar. But the canal is still open. So, I mean, people are just figuring out ways to deal with it as best as possible. Pero obviamente eso tampoco va a detener del todo el suministro, y la gente está haciendo todo lo posible para agilizar las cosas al máximo. So I see it as maybe bumps in the road, not as smooth, maybe some delays. But when you counter that to the collapse that's possible in demand, there are offsets easily. Bueno, sí, podemos ver algunas interrupciones en la cadena de suministro, pueden haber algunas demoras, pero eso también puede impactar un poco, o puede, digamos, como contrarrestarse con los impactos que pueda tener la demanda. And even the Brazil crop, there's a lot of question marks about how badly that crop was impacted by the rains, by the frost, by drought. It had one strike after another.
And some people still say it's going to be a 70 million bag crop. I don't see how. 60 million. Well, 70, because it's based on, say, let's use USDA numbers, not CONAB. Ok, bueno, inclusive, por ejemplo, ahorita en cuanto a la cosecha de Brasil este año, que va a ser bienalidad alta y que se esperaba que fuera récord, también ha tenido bastantes tropiezos, como por ejemplo la helada del año pasado, la sequía también a finales del año pasado, luego las lluvias por excesivas este año, entonces ha tenido varios golpes que en mi opinión, pues dice Judy, no va a ser del tamaño de los 70 millones de sacos como inicialmente pensaba la USDA, entonces sí hay cierta incertidumbre respecto a la cosecha de Brasil. And again, maybe there's quality issues similar to last year with the Brazilian crop, as opposed to more of a loss in bags. So some combination, but we don't need that record crop anymore. Puede este año ser en algo parecido al año pasado, que hubo también un clima muy irregular, eso se vio reflejado en una más baja calidad del café, obviamente eso finalmente también afectó la cantidad, entonces eso puede pasar, pero en este momento no necesitamos una cosecha tan monstruosa porque en realidad no hay escasez de café en todo el mundo. Okay. So now let's look at the demand side. And I want to show here that demand the slide we were on before. Yeah, okay. So when you look at demand, the biggest growth has been outside of Europe and the United States. Bueno, ahora hablemos de la demanda. Y como vemos en este gráfico de los últimos casi 20 años, el mayor crecimiento ha sido por fuera de los Estados Unidos. Okay. And in Europe and the United States, slight slope up, but not a major growth as one would expect it to see with the statistics. Y lo que es Europa y Estados Unidos, que han sido los principales consumidores, sí ha tenido un crecimiento, pero no ha sido tan grande como la mayoría lo esperaba. Okay. And then also look at 2008-09 in Europe. So the financial crisis had an impact on consumption. Bueno, miremos por ejemplo en el 2008-2009 cómo el consumo en la Unión Europea se vio impactado por la crisis financiera de ese año. And then was able to bounce back well the year after. Y fue capaz de rebotar y de recuperarse el año después. And so if you average that out, it balanced to about the same. But you did see a reaction in 2008 from the financial crisis. Entonces, si vemos en cuanto a la recuperación de la demanda, vemos que esto balancea un poco la reducción que hubo el año de la crisis financiera. And the U.S. wasn't hurt nearly as much, barely any impact from the financial crisis. Y Estados Unidos, que es esta que vemos aquí, la roja, no fue prácticamente afectado el consumo por la crisis financiera de ese año. And the rest of the world didn't really see any decline. In fact, consumption went up during the financial crisis. Y el resto del mundo no vio prácticamente ninguna afectación en el consumo debido a la crisis financiera de ese año. So a lot of people are looking at this and saying coffee demand is inelastic. People are going to drink the same amount of coffee. It doesn't matter if coffee houses are closed. People will just drink it at home, and there isn't going to be any impact on demand, and we'll just keep seeing the trend the same as it is. Entonces, muy importante, porque mucha gente está mirando esto y está comparando la situación actual con la crisis financiera del 2008 y está pensando, bueno, la demanda del café es inelástica, la gente va a seguir consumiendo café, lo que no se tome afuera se lo va a tomar en la casa. But I don't believe that for a second. Pero pensemos en eso por un momento. Okay.
in 2008, 2009, during the financial crisis, you had a different situation. En la situación, en la crisis financiera del 2008, la situación era bastante diferente a como es ahora. And this is what I think what people are forgetting. During the financial crisis, what would happen is this. People didn't want to spend the money going out to dinner. If you were meeting someone for date night, you'd say, hey, let's go grab a cup of coffee because you didn't want to splurge on steak. En la crisis del 2008, lo que la gente hacía era que simplemente no quería salir a gastar café afuera. Entonces simplemente no decía, hey, vamos afuera a tomarnos un café. So friends got together socially more frequently over coffee than dinner or lunch. It was a cheap way of socializing during the financial crisis. Bueno, corrijo lo que comenté ahorita. Lo que decía Judy era que en la crisis financiera mucha gente reemplazó las salidas, por ejemplo, a comer o a almorzar por una forma más económica de reunirse y cambió, digamos, como estas salidas a almorzar y a comer por salidas a tomar café. Entonces no fue que no querían salir a tomar café, sino que antes, al contrario, reemplazaron otras salidas por unas más económicas de ir a compartir alrededor de un café. Como tanto nos gusta. Yeah, and if people were giving up other luxury items, coffee became a cheap indulgence. Y la gente, digamos, como dejó de usar otros lujos y el café se volvió, digamos, como una solución o, digamos, como un insumo un poco más económico, una forma más económica de compartir con la gente. Now, this time, you have people that are basically captive in their homes globally. You don't have movement. Esta vez es diferente, porque ustedes prácticamente estamos viendo a la gente prácticamente capturada en sus hogares. Prácticamente no hay movimiento. And restaurants are closed. Cafes are closed. You have cruise ships that are not going. You don't have weddings. I mean, on a worldwide basis, no one is planning a big wedding because you can't have more than 10 people. Y ahora es diferente porque los restaurantes están cerrados, los cafés están cerrados, es difícil encontrar gente, más de 10 personas reunidas, entonces ahora es diferente a cómo pasaba en el 2008. Hotel occupancy is down 80-90%. Las ocupaciones de hoteles están abajo un 80-90%. Wow. Okay, you have airplanes that are flying empty. Vemos aviones que están viajando vacíos prácticamente. Or they're grounded. So all the places where people were gathering socially, business meetings, canceled. So how many times do you meet someone, let's go grab a cup of coffee for a meeting, and you sit there and you enjoy coffee? You don't have any of that anymore. We have built this industry on connecting with people and socializing, and that is now gone. Bueno, y ahorita lo que está pasando es bien diferente, porque ahorita no hay forma de decir vamos a reunirnos a tomarnos un café. El café ha sido una bebida social y ahorita eso es prácticamente imposible. And so social distancing is going to be with us for several months. It's not going to be weeks. It's going to be months. Y el distanciamiento social no es algo que va a durar solamente semanas, sino varios meses. And the expectation, even a month ago, was that this wouldn't be so bad and it would maybe blow over. But we're in almost 200 countries now that are impacted. And even here in this little tiny country of Palau, where there is no coronavirus, restaurants are closing,
people are staying apart from each other. There's sanitizer everywhere. They're still taking the same precautions of distancing themselves socially, even when this is one of the few places on earth where there's no cases. Y ahora, o sea, hace un mes la gente pensaba que esto iba a pasar rápido, que no iba a ser como tan grave como es ahora, pero ahorita tenemos ya más de 200 países que tienen casos reportados de infecciones, incluso en Palaos, en esa isla tan pequeña donde está Judy, allá la vemos disfrutando del sol. Judy, we are seeing you enjoying the sun. Yeah. Incluso allá. If people want to know, I'm in like a rustic cabin. I have like a rustic cabin, and you know, behind me is the view of the famous Rock Islands and the ocean. Not a bad place to be stranded. Claro, que incluso Judy allá en esa vista tan hermosa, allá en esas islas donde inclusive todavía no hay ningún caso de coronavirus, aún allá los restaurantes, los negocios están cerrados, la gente está distanciada socialmente, están todo el tiempo lavándose, o sea, están tomando las mismas medidas de precaución, incluso aún allá en países, en las poquitas partes del mundo, como dice Judy, bueno, es un buen lugar para estar, digamos, como en cuarentena, pero aún así allá también inclusive están los negocios cerrándose, entonces la situación que se está viendo ahorita es bastante diferente a lo que pasó en el año 2008 en la crisis financiera. I mean, also part of the reason why restaurants are closing here is because there's not a single person left. It's like Gilligan Island. No, y también porque una de las razones por las que los restaurantes están cerrados es porque prácticamente nadie va. So, I mean, it doesn't make sense, but the point is that everywhere in the world, this is a fear factor. And so people are not going out. And this industry prides itself on being social and enjoying that cup of coffee with someone you care about. Entonces, ahorita el tema es bien complejo porque los negocios están cerrados y esta industria es bastante dependiente, la industria cafetera, por lo social que es la bebida. Entonces, esa parte de la demanda seguramente se está viendo y se seguirá viendo también afectada. And when people are traveling, they go and they sit in cafes because they want to use the internet and the bathroom. And they have coffee because it works conveniently as an office away from home. Did you mean the people are using the internet in the bathroom? Well, I don't know if the Wi-Fi said. What I meant was that people go and sit in Starbucks when someone's traveling and they want to find Wi-Fi and a hotspot and they have some work to do. They go and they sit in a cafe that has a Wi-Fi hotspot and a clean bathroom, and they're happy. They're not really going primarily for the coffee. They're going for the convenience that it has because they could log in and do some work, and while they're there, they'll have a coffee. Ok, bueno, y por ejemplo también, no solamente en cuanto al relacionamiento social, también hay personas que van solas, por ejemplo, a un café, puede ser Starbucks, puede ser uno de los cafés Tostado, acá, Juan Valdez, todos los que hay, y pues van de pronto solos a buscar un trabajo diferente de la oficina y donde tienen conexión a internet, donde están al lado del baño y simplemente en medio de su trabajo diario toman su café. Entonces, esa parte de la demanda también se está viendo afectada. That demand is gone. Esa demanda prácticamente se ha ido por ahora. Okay. You don't, wait. We have a lot to talk about here for a moment. You don't have the demand from college students staying up late, cramming for exams. Everyone is off. There's no school. Bueno, inclusive la gente, hasta los niños no están teniendo que madrugar para ir a las escuelas porque todo está cerrado, nadie está yendo a la escuela.
And you don't have people out at bars and then going out for coffee afterwards to sober up. Can you repeat again, please? I said you also don't have the people who went out to the bars and then after have some coffee to help sober up. Ah, ya, ya. Bueno, inclusive tampoco tenemos la gente que después de irse a los bares van y se toman un café para como bajarle a la cerveza. And you don't have the people who want that morning cup of coffee to pick them up as they drag themselves out of bed and have a commute for an hour and a half or 2 hours, and they want their coffee while sitting on the train and reading the paper. And now they can sleep later. I mean, you don't have that need for that morning pickup to get you going in the morning out the door fast. Claro, inclusive mucha gente que tomaba el café en la mañana para despertarse, para salir, hacer todas sus actividades. Ellos pueden, digamos, como cambiar la rutina, también esa parte de la demanda se puede ver afectada. Or there's a lot of people who have that afternoon cup of coffee to make them stay awake in the office and they could just now go take a nap. Bueno, también, por ejemplo, la gente que toma café en la oficina en la tarde como para mantenerse despierto y seguir trabajando, ya como están trabajando en la casa, pueden simplemente tomar una siesta. Eso también puede afectar la demanda. Okay. And then there's the other side to it, is that there's a lot of people that only drank coffee out of the home and don't know how to prepare a cup of coffee. They don't have what? To prepare their coffee? They don't know how to make a cup of coffee. They would spend every day for getting their coffee from their favorite spot or in their office, and they don't have an appliance to make the coffee they enjoy at home. Ah, bueno, y aún mucha gente que tomaba el café en las oficinas, por ejemplo, ya no tienen como esas cafeteras para disfrutar su café en la casa. Entonces son muchos cambios de hábitos que esto está generando y que puede crear también un impacto en la demanda. So there's this big assumption that if you drink 2 cups of coffee a day or 3 cups of coffee a day, you're going to continue to do that whether you're out or at home. But that isn't really necessarily the truth for everybody. Bueno, y lo que pasa es que muchos podrían tener como asumir de que si una persona tomaba 3 o 4 tazas de café, ahora con esta nueva situación, pues se los va a tomar en casa. Y eso no necesariamente es el caso, por lo menos para todo el mundo. Bueno, para mí sí, at least for me, it works. I think the same. Bueno, algunos adictos. I mean, for I would say in a good part of Latin America, a good part of the United States, some Europeans only drink coffee out of the home. Mm-hmm. Don't worry, I'm not coughing. It's our social. I just need water. Okay. Comentaba yo de que mucha gente, por ejemplo, en Europa sí toma café diario. Sí, claro, hay muchos, como por ejemplo nosotros, como yo, y muchos, casi todos los que estamos aquí adictos al café, que sí tomamos la misma cantidad, pero incluso en Europa también, pero eso lo que dice Judy, ¿sabes? Que no es para todo el mundo. Eso inevitablemente hay muchos consumidores o mucho consumo que no es como el de los consumidores habituales, sino más ocasional, que va inevitablemente a impactar la demanda. Okay, there's only going to be 2 ways that consumption at home is going to increase. Hay solamente 2 formas que el consumo en casa va a incrementar, en mi opinión. Okay. One is that people panicked and hoarded and bought all this coffee that's going to sit or they're going to use it over a period of time. So they bought it now, but it doesn't mean it's being consumed immediately. I did that. Precisely. They say, I did that. Yeah, so everyone has too much coffee at home. They ran out and bought thinking, we don't know how long we're going to be kept, in captivity, and we don't want to be without our coffee. And so you overbuy.
And it's not that you're drinking more, you just have it, your inventory is sitting in your house right now. That's true. Por ejemplo, puede pasar, como que le comentaba yo a Judy, que también es mi caso y con seguridad que el caso de muchos de ustedes, que salimos a comprar mucho café y estar abastecidos por 1, 2, 3 meses, pero eso no significa que es que vayamos a tomar más café, simplemente que vamos a tener un buen abastecimiento y nos va a durar más tiempo. Entonces, eso no necesariamente es que vaya a aumentar el consumo. So there was, a week, 10 days where everyone was panicking and buying all they possibly could. And that stopped already. That's over. Can you repeat, please? The panic buying of, running to the stores and waiting online for 5 hours, go buy, toilet paper and whatever and hand sanitizer. The panic is now over. Got it. Claro, yeah. Que ya digamos como la etapa de compras de pánico, eso ya pasó, en las que la gente iba, hacía filas larguísimas para comprar todos sus abastecimientos. Digamos que ya esa etapa ya pasó. So next time you go to the store, are you going to buy more coffee? Entonces, la próxima vez que vayamos a la tienda, la pregunta es, ¿vamos a ir a comprar más café? Yeah, I'm asking you. Or are you going to be... Maybe not until I finish the one I still have. Right. But will you buy more galleta, eat pastries? Sure. Okay. Claro. Y que cuando vayamos de pronto cuando volvamos a las tiendas en esos tiempos de pico y placa que podemos ir nada más ir, la pregunta es, los que ya de pronto estamos abastecidos por un mes y medio, si vamos a ir a comprar más café, y que probablemente no, sí compremos más galletas, más pan, pero de pronto no más café porque ya tenemos un buen abastecimiento. Okay, and so it was a one-time, it's been marketing called shot in the arm, where you get that one boost of demand surge, and then it levels off. I didn't understand, Judy. Can you repeat? Okay, so the marketing term for where suddenly everyone rushes to buy, say, coffee, is called a shot in the arm. You get like a booster shot. So for the roasters, they suddenly had this huge surge in demand, and then they have to refill the shelves. But now the shelves are going to sit full longer time. Ok, bueno, que digamos como la etapa de comprar en pánico ya pasó un poquito. Obviamente, así como los consumidores salimos a comprar, así también los tostadores salieron, compraron para llenar como sus almacenamientos, sus inventarios y estar abastecidos. Esa etapa, digamos, como de compras de pánico ya casi que puede decirse que pasó. And then the other way that consumption will get a boost is our old friend, the kitchen sink. Old friend, the what? The kitchen sink. The kitchen sink, because of waste. That you make more coffee than you need and you throw it down the kitchen sink, you spill it out. Ya, que pronto se desperdicia. La otra manera en que el consumo del café puede incrementarse es porque puede haber, digamos, como más desperdicio de café del que se usa. Right. So those are the two ways that at-home consumption will be boosted. But you're not going to, now that you're sitting at home, drink 5 cups instead of 2 cups. Pero esas dos son como las principales formas en las que de pronto el consumo en casa puede incrementarse, pero no tanto porque antes tomábamos 2 tazas de café y ya nos vamos a tomar 5 tazas. No, eso no es la forma en la que se espera que el consumo aumente. So under normal circumstances, coffee demand is generally inelastic, but we are in what's called a black swan event, and we're not going to have demand being sustained the same way. This is hopefully a once in a lifetime situation, but demand is not going to hold up. Bueno, entonces, en síntesis, en cuanto a la parte de la demanda, sí, es verdad,
que en cierta parte la demanda de café es inelástica, pero estamos en un evento extremadamente raro, en lo que se conoce como un cisne negro, un evento que de pronto solamente se vea una vez en la vida, ojalá que sí, pero eso definitivamente está cambiando y hay muchos hábitos y esto inevitablemente va a impactar en la demanda de café. Okay, so now there's something else that I want to point out as far as demand. So next slide. Okay, and that is that Arabica prices have been rising and Robusta prices have been weak. And with people switching to at-home consumption, and many people in Asia or Africa do not have coffee appliances. When they're having Arabica coffee, it's outside in cafes. When they're having Robusta coffee, it's instant soluble coffee at home. So we might see a disproportionate decline in Arabica coffee versus Robusta. And that arbitrage between the two is going to narrow as a result. Bueno, otro punto importante en cuanto a la demanda y es la diferencia entre el precio del café arábiga y el precio del café robusta. El arábiga, que es el que se cotiza en la bolsa de Nueva York, que es el que vemos aquí el verde, el robusta es el que se cotiza en la bolsa de Londres, que es el que vemos aquí el rojo. Algo también que puede impactar en la parte del consumo es que mucha gente, por ejemplo, como en Indonesia, en Asia, no tienen o digamos que el café arábiga que consumen lo consumen fuera de casa, mientras que el café robusta se utiliza mucho para café soluble. Entonces, de pronto las personas que no tengan esas cafeteras especiales para preparar el café arábiga vayan a aumentar el consumo de café robusta por el hecho de ser el que se usa para el café soluble. Entonces, es posible que este diferencial, este arbitraje entre el café arábiga y el café robusta se estreche un poco, a diferencia de lo que está hoy día. And so as a result, that's going to alleviate some of the tightness that we've been seeing in the Arabica market and could help to put an end to some of the rally, because the demand shift is going to be mostly a loss in Arabica and a gain in Robusta. Entonces, ese efecto también puede aliviar un poquito el incremento o la presión alcista en los precios de la arábiga por el cambio de pronto de consumo más café robusta que arábiga. Eso puede también aliviar un poquito la presión en los precios. Now, I don't think the market's woken up to this fact yet. I said, I don't think the market has woken up to this fact yet. No one's focusing on the arbitrage and what could happen for demand between Robusta and Arabica. Ok, que dice Judy que no cree que el mercado todavía le haya prestado la debida atención a este cambio en la demanda que puede suceder de más café robusta versus café arábica. Okay. Ok, bueno, hay otros puntos, perdón, hay otros puntos también que, bueno, y antes de continuar con, digamos, como otras implicaciones que ha habido en el mercado de café, veo varias preguntas. Ahorita al final vamos a tomar unos minutos para responderlas. Lo único que les pedimos, por favor, escríbanlas cortas, por favor, porque veo algunas muy largas y es un poquito difícil. Entonces, por favor, traten de escribirlas lo más cortas posible. Bueno, otro factor que ha venido pesando en el mercado es, I'm going to speak about this, inverted contracts, son los cambios en la curva de futuros. Por ejemplo, hoy vemos que la posición de mayo, que es la que se está tomando como referencia, cerró a 124.3 centavos de dólar y cerró por encima de la posición de julio, al mismo precio que la de septiembre y casi al mismo precio que la de diciembre, cuando normalmente hay una diferencia entre las posiciones o las entregas, precisamente porque hay unos costos de almacenamiento.
Entonces, eso precisamente es lo que, eso se ve reflejado, por ejemplo, como este gráfico que también tenía Judith, por ejemplo, el contrato de mayo ha estado más fuerte que el contrato de julio en los últimos meses, y eso se ve aquí en este gráfico. Vemos, este es el diferencial entre los futuros de julio del 2020 y los futuros de mayo. Vemos, esto se mide con este eje de la derecha y normalmente vemos que la diferencia es más o menos de unos 2 centavos, poco más, poco menos, pero vemos en este evento cómo se ha, digamos, como invertido la curva, o inclusive ha llegado a estar el contrato de julio más, más barato que el contrato de mayo. Entonces, esto se ve también ahí en esa, digamos, como en esta gráfica. Un segundo. Decía yo ya ahorita cuando estaba tosiendo, we are not sick, que estamos bien. Simplemente de hablar, uno se seca un poquito. Bueno, yo traduciendo también, no se preocupen, estamos bien, we are fine. Hoy día, sí, hoy día cualquier persona tosiendo y ya, oh, tremendo, increíble. De hecho, en estos días que vi, uno es masoquista, vi la película de Netflix Virus y preciso alguien tosía y todo el mundo se asustaba. Pero esto obviamente ha impactado en los precios del café arábica. Esta inversión, digamos, como de la curva, cuando las posiciones se empiezan a aplanar, digamos que empiezan a cambiar de posición, a invertir, esto obviamente tiene una implicación alcista en los precios. Otro factor, digamos, como importante que ha venido generando todo esto es, claro, obviamente el nerviosismo, y esto se ve reflejado en la volatilidad implícita de las opciones, que se ve con este gráfico que vemos aquí. Esto se lee con el eje de la derecha, se mide en un porcentaje anualizado, y vemos como en los últimos 2 años, por ejemplo, alcanzó a estar tan baja como un 20%, y ahorita vemos un 60%, o sea, ha estado en niveles más altos de los últimos 2 años. Y es más, si llevamos eso ya a los últimos 7 años, o la volatilidad esperada ha estado en niveles tan altos como los alcanzados en el año 2014. O sea, llegamos a máximos de los últimos 8 años. O sea, esto lo que mide es la volatilidad esperada del mercado. Entonces, obviamente, la volatilidad de los precios se ha visto y se va a seguir viendo, digamos, como ampliado, o sea, va a ser incluso mayor. Esto obviamente es algo que se ha generado por todos estos temores del coronavirus. Otro factor ha sido la devaluación fuerte de las divisas emergentes, especialmente en Latinoamérica, por lo que ya sabemos de la caída del precio de los precios del petróleo, obviamente todo este tema del coronavirus. ¿Esto qué pasa? Que es que el dólar es considerado una divisa refugio en Latinoamérica. Entonces, cuando se dan temores temores financieros, por un tema económico, por un tema comercial, normalmente el dólar tiende a valorizarse porque la gente tiende a refugiarse en dólares, pero la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces hemos notado que cuando pasa, digamos, el susto, el dólar vuelve y retrocede hasta niveles por lo menos muy cercanos a donde estaba antes del nerviosismo, y es de pronto algo que podamos estar viendo ya. Vemos que, por ejemplo, el dólar se llegó a valorizar hasta un 40% en algunos países, pero ya parece que el susto por lo menos está pasando un poquito y está empezando a devolverse. Esto, pues lo que comentaba Judy también, sumado a el aumento de los diferenciales. Por ejemplo, en Colombia ahorita están por los lados de 47 centavos el UGQ, Honduras en 23, Perú en 23 centavos, Honduras y Nicaragua todavía en 20 centavos. Todo esto sumado obviamente ha hecho que los precios internos estén en máximos históricos, como por ejemplo en Colombia vimos esta semana un precio interno que no veíamos, o sea, nunca habíamos, precio más alto que habíamos visto era de 1.164.000 pesos por carga. En el 2011 nos demoramos 9 años en llegar hasta esos niveles. Perdón, un segundo. Bueno, llevamos como que hablando bastante. Es que se pasa el tiempo rápido. Bueno, esto ha generado obviamente precios históricamente altos,
pero, no, aquí tengo, pero si miramos, por ejemplo, si sacamos de la ecuación lo que es el diferencial, vemos, por ejemplo, este es el precio de la libra de café en la bolsa de Nueva York en términos de pesos colombianos. Vemos que está no en máximos históricos, sí alcanzó a los máximos del año 2016, todavía un 5% por debajo de los máximos históricos, que también es bueno. O sea, esto obviamente ha generado un incremento en el precio interno por el aumento en el precio internacional, que de pronto todavía no está muy alto, pero más que todo por el aumento en la tasa de cambio y el aumento en los diferenciales. Esto ha generado precios altos. Pero ¿qué pasa? Digamos que esto es como una especie de alegría amarga, por así decirlo, o no es tanta la dicha. ¿Por qué razón? Porque, a ver, primero que todo, el hecho, una cosa es que estemos en precios históricos ahorita, el precio que se entrega para entrega inmediata, y otra cosa es que estos precios sean muy buenos para hacer sus coberturas, porque como ustedes saben, yo y yo somos muy insistentes en que los productores cubran su riesgo de precios. Obviamente todos, los exportadores, tostadores, comercializadores, pero esto, digamos, en teoría sería un muy buen momento para hacer sus coberturas, y lo es, pero digamos que para eso hay algunas desventajas que han habido y es importante también mencionarlo, porque de todo hay que hablar de las ventajas, pero también de las desventajas, o por lo menos los retos o los desafíos que tiene, y los que también ahorita ha presentado el entorno actual. Y es que una cosa es que ahorita los precios con entrega inmediata estén a máximos históricos, hayan llegado a 1.300.000 pesos la carga, y otra cosa es que los productores puedan vender a futuro esos precios, porque primero que todo, ahorita están los precios tomando este diferencial, y a futuro, incluso a 6 meses, es probable que los diferenciales no estén tan altos. Entonces los compradores no están incorporando esa parte de la fórmula en la compra. Entonces eso puede dar hasta 150.000 pesos por carga por debajo de lo que está el mercado. La otra razón es que la curva de futuros, como vemos, se ha venido aplanando. Por ejemplo, está la curva de futuros. ¿Qué es la curva de futuros? Es simplemente los datos que vimos ahorita. Por ejemplo, en este gráfico vemos aquí la posición de mayo, la de julio, septiembre, diciembre, marzo del 2021, y aquí a la izquierda vemos el precio en dólares por libra. Entonces simplemente vemos aquí la posición de mayo en 1.20 ya graficado, en 1.2440, la de julio un poco por debajo, la de septiembre al mismo precio de mayo, y diciembre es así un poquito más alta. Pero por ejemplo, ayer, la curva de futuros ayer, inclusive estaba, al cierre de ayer, estaba invertida en las en las 4 primeras posiciones, inclusive hasta diciembre estaba por debajo. Por ejemplo, ayer mayo cerró en 1.2995, pero diciembre cerró en 1.2920. Entonces, ¿qué pasa? Esto también hace que los compradores a futuro, como van a hacer sus coberturas, no lo hagan como normalmente lo hacen, y es que como normalmente todas las posiciones, digamos, por ejemplo, hace 3 semanas, aquí les voy a hacer una comparación, cómo estaba hace 3 semanas. Vemos que, por ejemplo, la posición de mayo estaba en 1.09, la de julio 1.11, julio 1.13, o sea, estaban más altas. Entonces, cuando los productores van a vender a futuro, los compradores, pues obviamente pueden hacer sus coberturas más altas. Entonces, ¿qué pasa? O sea, es diferente, o sea, pueden ofrecerle precios más altos, pero en una situación donde la curva de futuros está invertida, obviamente a la hora de vender van a también a tener que vender más barato de lo que está ahora. Eso obviamente, digamos que ha dificultado, y sumado al temor de los participantes y la dificultad de encontrar compradores, porque justo en estos momentos las tablas de futuros que llaman, por lo menos aquí en Colombia, digamos, por lo menos lo que yo he visto, han brillado por su ausencia. No es que nadie lo oferte, pero a diferencia de, por ejemplo, el año pasado, cuando los precios estaban en 800, 900.000 pesos, no están. O sea, independiente de las razones, es verdad que muchas cooperativas ahorita de pronto están preocupadas porque de pronto productores que vendieron a precios el año pasado, ahorita de pronto puede que no tengan entregas. Claro, eso es entendible, pero a lo que me refiero es que ahorita es difícil, o sea, no, por lo menos es difícil encontrar cooperativas, exportadores que salgan a comprar a futuro. Entonces es una iliquidez en cuanto a lo que son las entregas físicas. En cuanto a las coberturas, ahora la otra forma de hacer coberturas, que eso ya lo enseñamos más a fondo en los entrenamientos, que son las coberturas de bolsa, donde podemos cubrir, por ejemplo, ya las otras dos variables, lo que es la libra de café y el peso colombiano, ya sea por separado
o al tiempo. Entonces uno pensaría, claro, esto es un buen momento y de hecho lo es, pero ¿qué pasa? Por un lado, las opciones, como están tan caras, han estado muy caras, entonces es complejo. O sea, en este punto, a diferencia de otros niveles, incluso antes, cuando están tan caras es muy complejo porque es como comprar un seguro de un carro muy caro, o sea, al triple de lo que normalmente lo compras. Entonces, claro, te va a proteger, pero cuando ya tú incorporas ese alto precio de la prima, digamos que ya no es que no sea buena herramienta, pero por lo menos sí reduce, digamos, como sus beneficios. Entonces, eso hace un poco difícil ahora en esta coyuntura las coberturas. Lo otro es que por la aumentada volatilidad en el mercado, primero, pues digamos que ya las coberturas que se hacen con futuros, no con opciones, sino con futuros, o sea, instrumentos que implican el uso de margen. Entonces, como la volatilidad está tan alta, los coberturistas han tenido que utilizar más dinero como margen de lo habitual. Entonces, eso ha incrementado los llamados a margen y ha dificultado el tema de la disponibilidad de caja. Eso obviamente lo hemos experimentado y es un tema complejo. Lo otro es que por la volatilidad de los mercados, las bolsas, los brokers también han aumentado las cantidades que normalmente requieren para hacer ventas a futuro, o sea, contratos de futuros o de forwards que implican margen. Entonces, en síntesis, las herramientas financieras que son básicamente lo que son los futuros, los forwards que implican margen, se ha tenido que incrementar el uso de margen, haciendo difícil, no imposible, pero sí más difícil las coberturas. Y las herramientas que no implican el uso de margen, por ejemplo, como la compra de las opciones, sino un cash, un efectivo, eso que son las opciones, los seguros de precio, han estado bastante caras. Entonces, digamos que son retos. Esto obviamente un entorno que es complejo, que como toda situación en la vida, pues nos va a ayudar, o sea, por lo menos nos va a ayudar en el sentido de que nos va a impulsar a buscar nuevas formas de, digamos, como de solventar esto, de buscar nuevas estrategias, obviamente, pero en estas dificultades que han tenido o digamos como los productores a la hora y también comercializadores a la hora de hacer sus coberturas, pues en nada tampoco, digamos, justifica el volver, digamos, como atrás y estar totalmente desprotegidos porque ya sabemos cómo son los precios de volátiles. Entonces, son entornos que así como en la cadena de suministro están, digamos, como impulsando esa creatividad. Asimismo, dentro de la parte de coberturas, todo también están impulsando, digamos, como esa creatividad y llevarnos a los límites y mirar nuevas estrategias, nuevas formas, pero obviamente para cubrir el riesgo. What I was saying, Judy, is that this juncture also has made a bit difficult to hedge because of the illiquidity of forward contracts and also because of the high options prices and higher margin requirements. Don't you think so? Yes, I was just actually answering some of the questions and answers that we had. Can you hear me? You were answering the questions. Yeah, I was going through some of the questions while you were speaking also. Okay, great. So it is more difficult. And the one thing that I point out here is that buyers are always going to be sensitive to prices and their loyalty isn't as great as we would like it to be. And when Colombian prices are at historically high levels, there is a risk, especially in times like this, that the buyer is going to say, what else do you have? And could turn to other supplies. And so as Colombia stands with some disappointing production numbers, it gets a little dicey. We don't want a situation where Colombia prices itself out of the market as well. Claro, otra dificultad, digamos, que ha habido es que, por ejemplo, sí hay algunos compradores que son leales, algunos orígenes, pero hay otros que si, por ejemplo, los precios de Colombia están muy caros, pues inevitablemente pueden ir a buscar otros orígenes. Entonces, eso puede también generar, digamos, como retos. O sea, yo pienso que estamos como en una posición ni súper optimista ni súper pesimista, pero sí balanceando.
los pros, los contras, todo el mundo. Yo pienso que todo el mundo está en una situación donde estamos encontrando nuevos desafíos, pero esto, como todo en la humanidad, pues va a impulsarnos a todos a buscar nuevas formas de hacer las cosas, como ser más recursivos, y como toda adversidad pues nos va a llevar a niveles más altos. Por último, también importante mencionar, bueno, ahorita nos estamos extendiendo un poquito más de lo normal de que hacemos en los webinarios, pero bueno, por el tema y la coyuntura, pero ya casi terminamos y vamos con las preguntas también que falten por contestar. Otro tema importante son las noticias, muy importante. Que tengan como mucho discernimiento con las noticias. ¿Por qué razón? Porque hay muchas veces que las noticias tienden, digamos, como a exacerbarse en momentos cuando los mercados ya han hecho un movimiento. Entonces, muchas veces uno ve que después de que el mercado ya ha hecho un movimiento fuerte es cuando empiezan a aparecer las noticias alcistas y, o sea, noticias que apoyan movimientos más altos en los precios, y al final de una caída o ya en las etapas finales muchas veces es cuando empiezan a aparecer las noticias bajistas, como ustedes recuerdan, por ejemplo, en noticias como en diciembre, justo cuando ya estábamos cercanos a los niveles 140, noticias donde decían que justo el 11 de diciembre, por ejemplo, que la tendencia es que el mercado continúe alto, que algunos analistas que decían que solamente noticias de super cosecha podrían devolver los precios al escenario anterior, o sea, básicamente apoyando precios más altos, y justamente en ese momento fue cuando los precios ya estaban terminando y empezaron a caer. Ahí, pues digamos, es importante un análisis, no solamente confiar en noticias, sino ya un análisis más profundo, que es como lo que hacemos. Ahorita lo que hicimos fue solo un abrebocas, porque en los reportes que les damos semanalmente son mucho más en detalle, obviamente expresamos nuestra opinión del mercado. Por ejemplo, a diferencia de esas noticias alcistas, en diciembre, por ejemplo, Judy comentaba en ese reporte, cuando el precio estaba todavía bordeando los 130, 135, ella comentaba que podía ver incluso el precio del grano cayendo hasta un rango de por lo menos 112, 115, que fue efectivamente lo que sucedió, incluso alcanzó a caer más. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, ella comentaba que en ese momento los inventarios certificados, lo que hablábamos ahorita, estaban cayendo, mucha gente estaba pendiente de los inventarios certificados, eso era lo que estaba impulsando los precios, pero ella comentaba lo que hablábamos ahorita, que los inventarios certificados son una porción muy pequeña de los inventarios totales y que eso no debería causar pánico, y efectivamente, miren que los precios volvieron a retroceder. Como otro caso también, a finales de enero, febrero, porque incluso muchos de nuestros clientes nos decían preocupados que estaban viendo muchas noticias bajistas, y les decía, miren, normalmente, o sea, la mayoría de las noticias ya suceden después de los movimientos. Cuando uno empieza a ver muchas noticias bajistas, eso quizá uno de los mejores indicadores de que ya el mercado está por alcanzar un bajo y empezar a subir. Y cuando empieza a haber muchas noticias alcistas, es casi de los mejores indicadores para identificar cuando el mercado va a empezar a caer. Y para la muestra un botón, por ejemplo, a finales de enero, principios de febrero, 30 de enero, noticias donde ahí empezaron investigaciones, apuntan a bajar los precios del café en el 2020. Esta, por ejemplo, el 31 de enero, que según los analistas, los precios deberían permanecer bajo presión, o sea, deberían continuar a la baja. Eso fue, por ejemplo, el 31 de enero. ¿Y qué pasó el 31 de enero? Ya justo cuando los precios estaban por armar un bajo. Entonces, es muy importante que más allá de las noticias se suplan de análisis, que ninguna metodología es infalible, pero sí por lo menos les pueden dar otra perspectiva diferente. Por ejemplo, en febrero, nuestro análisis técnico, el que redacto yo, en ese momento, como ustedes recuerdan, en nuestro análisis del 9 de febrero, según a mi metodología, porque por ejemplo Judy tiene su metodología fundamental, es experta en eso, yo soy experto en análisis técnico, y en ese momento, de acuerdo a mi metodología, veía que el mercado con más probabilidad, o sea, recuerden, no estamos hablando que sepamos qué va a pasar, ni que tengamos una ola mágica, no, pero sí por lo menos nuestras metodologías en las que somos expertos nos ayudan a identificar escenarios de mayor probabilidad de ocurrencia, como por ejemplo fue en los principios de febrero, en el análisis técnico, donde pronosticábamos que después de toda esta subida, que era una onda de impulso, luego esta corrección, debería haber una serie de 1, 2, 3 ondas al alza.
que el primer objetivo era este nivel de 113.70, más o menos a mediados de febrero, y el nivel de 125 en las próximas 5 o 8 semanas a partir de ese momento. Y como vemos aquí, este es este mismo gráfico ya actualizado, vemos que efectivamente el mercado hizo el 1, 2, 3, alcanzó el primer objetivo en las siguientes 2 semanas y el siguiente objetivo de 125 en la semana número 7. O sea, esto no sucede siempre, muy importante, no hay, digamos, como pronósticos infalibles, pero sí por lo menos que tengan, digamos, como digamos, como esa información y esos análisis que les brindamos precisamente Judy y yo, Judy desde su punto de vista fundamental, yo desde el punto de vista mío técnico para tomar decisiones, porque claro, si se dejan llevar solo de las noticias, especialmente de los sitios que son gratuitos, quizá no sean de tanta calidad como si lo son un análisis sustancial, que es el que precisamente hacemos nosotros cada semana. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, rápidamente, por eso les queremos también, obviamente, apoyar. Ahorita vamos a lanzar esta super promoción, vamos a darle un 25% de descuento a todos nuestros precios. Esta promoción la tenemos hasta el 31 de marzo. Normalmente la suscripción anual es de 2.490.000 pesos, IVA incluido, u $890. La vamos a tener hasta el 31 de marzo por 1.890.000 o $629, tanto para nuevas suscripciones como para renovaciones. El trimestre también lo tenemos en descuento de 989.000, baja a 790.000, o de $349 a 259. Pero el mayor regalo que les queremos dar también, aparte de este descuento que, como saben y les hemos comentado, de por sí ya para Latinoamérica tenemos unos descuentos muy altos. De hecho, la versión original en inglés de estos reportes anual, la anualidad es de $2.469. Estamos hablando de casi 4 veces lo que normalmente tiene acá. Pero les vamos a dar también, aparte de esto, les vamos a dar la suscripción gratuita al informe mensual de los tropicales, donde Judith analiza toda la parte ya no solamente del café, sino también el cacao, el azúcar, el algodón, jugo de naranja, el análisis fundamental de la economía, muy, muy importante, es un complemento mensual al análisis semanal. Y el otro regalo que queremos darles es que a todos los suscriptores actuales, muy importante, ustedes, los que ya están suscritos al análisis semanal de mercado de café, les vamos a dar totalmente gratis el acceso al entrenamiento virtual en derivados financieros, a la plataforma. El que recién grabamos ahorita en diciembre, enero, está totalmente actualizado. Pueden ingresar, simplemente díganos que quieren ingresar y les habilitamos el usuario y el password para que ingresen. Pueden hacerlo, aprovechar este tiempo de cuarentena. Lo único que necesitan es un internet y un computador o un dispositivo. Lo pueden hacer al ritmo de ustedes. Obviamente son 8 sesiones de 2 horas cada una. Es un tiempo muy bien invertido, pero para que aprendan también a utilizar estas herramientas. Entonces, los que ya están inscritos tienen acceso a partir de este momento a este entrenamiento virtual. Simplemente me escriben y les habilitamos el acceso, y los que se suscriban nuevos también van a tener acceso a este entrenamiento. Entonces, y obviamente tenemos nuestro paquete, este es el entrenamiento virtual, y tenemos nuestro paquete especial. Eso sigue, obviamente en ese momento no van a hacer las capacitaciones en físico, ya uno se acostumbra a hablar del físico, pero presenciales, todas van a ser virtuales, pero ya son las capacitaciones ya a la medida, para grupos, que pueden ser ya la capacitación intensiva de 16 horas, o la de 8 horas, que también están en precios muy, muy por debajo de lo que normalmente son. Entonces, esto pues nos pueden escribir, conocen nuestros datos, nuestro teléfono, y pues ya saben que como estas frases pues de producir y comercializar café sin coberturas y estar totalmente expuestos al riesgo, en nuestra opinión, esa es la forma más costosa de especular, porque cuesta mucho más tener inventarios en lugar de hacerlo, digamos, como en la bolsa. O sea, ¿a qué vamos con esto? Utilicen las coberturas, cubran su riesgo, edúquense, que eso es lo único que trae retornos infinitos. Y ya vamos a pasar pues con las últimas preguntas, las que faltan de pronto que Judy no haya respondido. Ok, bueno, nos preguntan. Judy, you answered the questions in English, right? Well, no, there was one question in English and I answered in English, and then I read the other ones and we can talk about them. Okay. Right.
Ok, nos preguntan, bueno, que son las gráficas del 2019. Bueno, no sé de pronto cuáles te referías, Vanessa. ¿Para cuánto tiempo alcanzarían las reservas de café en puertos, suponiendo una demanda constante e importante? Judy, for how long will be the green coffee inventories in United States, um, supposing a constant demand? For how long, or how How long do long? they last? Yeah, supposing Okay. a constant. Yeah. Okay. So we have to look at it from different scenarios. Obviously, if there's no shipments coming in to Antwerp and Hamburg and to the major ports, well, obviously, then they aren't going to last as long. But the chances of that happening is very small. Okay. So there could be some minor disruptions and there's just as much risk. So the market took off on saying coffee isn't going to be graded and being moved into stock. But what happens if the workers at the warehouse can't work and then you can't move the coffee out either? Bueno, comenta yo que, bueno, The same thing. claro, Yeah. claro, claro. Básicamente, como la pregunta de cuánto tiempo alcanzarían el café en Puerto Vanessa, o sea, sería como asumiendo que no hubiera más producción. Uno podría decir, sí, claro, asumiendo el consumo, que se va a mantener el consumo como ha venido y que hay tanto café en este puerto, tanto en este puerto suman tanto y eso va a alcanzar para tanto tiempo. Listo, uno podría hacer el cálculo, pero sería asumiendo de que no va a haber producción que siga supliendo los inventarios y las probabilidades de que eso pase en realidad son muy bajas. Entonces de pronto no es algo que, un escenario, digamos, como para considerar, por lo menos no por ahora. Eh, ¿Qué opinas de cafeterías y tostadores medianos y pequeños? Están reinventados, enviando café por mensajería. El mercado cambia y consumidores están trabajando en casa y continúan con hábito de consumo. Sí, básicamente Manfred es lo que comentaba ahorita Judith. Claro, la cadena de suministro está reinventándose, obviamente está adaptándose a este nuevo entorno. Sí, va a haber una afectación de la demanda, una afectación, digamos, como de consumo más ocasional y pues van a cambiar obviamente el hábito de consumo, pero indudablemente en el corto plazo sí va a haber un impacto en la demanda. Comenta César, bueno, un poquito extensa, pero el hábito, César, qué bueno verte. A propósito, César, te felicito. César hizo ahorita también una presentación muy importante. Él hablaba, qué bueno, qué pena, César, voy a robar a un término que utilizaste que me encantó y es de mantenerse sobre las olas, es el utilizar las ventas a futuro. Voy aquí a emplear un minutico esa parte, porque es que mucha gente se preocupa más después de haber vendido, cuando muchos productores de pronto venden café, se preocupan más después de haber vendido que antes de hacerlo, o sea, se preocupan más de lo que puedan dejar de ganar que lo que puedan perder si no venden. ¿Qué es lo que pasa? O sea, por ejemplo, si alguien vendió en el año 2010, 2009 a 850, 880 para entrega en el 2010, 2011, seguro que, por ejemplo, en el 2011 ese café que entregó lo entregó más barato de lo que estaba en el mercado. Pero entonces, ¿qué pasa? El término, por ejemplo, que decía César, que me gusta mucho, y es lo que hablamos de hacer ventas de manera progresiva. O sea, si yo vendo, por ejemplo, mi cosecha de este año y el precio sube, eso no tiene por qué preocuparme, porque yo no voy a producir café solamente este año, lo voy a hacer el que sigue y el que sigue y el que sigue. Entonces, si el precio sigue subiendo, voy vendiendo más café de manera progresiva. Entonces, en vez de incumplir el de este año, simplemente sigo vendiendo a futuro. Entonces, es muy buena ese aporte, pues obviamente él tiene ya unas estrategias pues más muy bien diseñadas de acuerdo a los costos, pero es muy bueno ese concepto. Pero comenta César que el hábito de consumo diario del café es una realidad para un porcentaje muy alto de la población occidental. Hay estudios antes de la epidemia que determinan que las personas en sus casas y en el teletrabajo consumen más cantidad de café que cuando estando en la calle u oficina, porque lo consideran un potente estimulante para el trabajo y para la melancolía que genera la crisis.
Incluso la relación de inversión por el número de tazas se aumenta al bajar el costo en la preparación casera y eso compensará los sitios de consumo público. Muy buen aporte, César. Pues mira, eso que comentas, eso a mí me ha pasado. Yo estoy tomando, normalmente preparo, esos últimos días estoy preparando el 25, he notado del 25 al 30% más café de lo que normalmente consumo. Quizás sea por eso, de pronto sí, por lo menos en mi caso lo he visto y quizá eso vaya a compensar. Entonces son escenarios y gracias por tu aporte. Obviamente puede considerar, como decía ahorita Judy también, eso es, son cosas que vamos a poder evaluar más adelante y saber qué tanto impactó, pero básicamente estamos analizando cosas que pueden pasar. No estamos en algo que ya esto pasó antes y por eso sabemos lo que con mayor probabilidad va a suceder. Estamos en un escenario muy desconocido. Es predecible, dice Luis, es predecible un fortalecimiento para la creación de la Asociación Mundial de Productores del Grano para contener la presión hacia abajo de los precios. Bueno, es un aporte, no sé si, no, la verdad no te sabría decir esa parte, Luis. Néstor, dado el stock de café certificado, ¿es posible que la demanda disminuya? ¿O creen que los contratos actuales se incrementen para garantizar el inventario en algunos mercados? Honduras todavía tiene cerca de 1 millón de quintales para comercializar esta cosecha. Es posible que la demanda disminuya, ¿creen que? Lo que pasa es que los contratos actuales que se incrementen, igual Néstor, bueno, no sé si entiendo bien la pregunta, pero igual tampoco había mucho café por certificar. Sí ha reducido la cantidad, por lo menos la rapidez de certificación, pero tampoco había mucho café por certificar, entonces eso de pronto no vaya a afectar tanto, digamos, como los inventarios, de pronto el suministro a corto plazo, de pronto una lentitud en las entregas. Comentan también en la parte de los incrementos en costos de mano de obra e insumos. Sí, más que preguntas veo también aportes, gracias. Sí, son more than questions. I'm seeing some additions that are important. Sí, es bueno, sí. Estamos, como les digo, una situación desconocida, son cosas que pueden, temas que pueden suceder. Hoy el precio de los futuros llegó a 130. Andrés, esa pregunta de pronto la respondemos un poquito más en el análisis. Si no estás suscrito, escríbeme y te damos de cortesía 3 semanas de una prueba gratis y ahí de pronto te la respondemos más en el análisis semanal. Cooperativa, qué bueno. César, ¿es posible que el mercado de café y su comercialización se pueda suspender de manera temporal bajo las circunstancias actuales del mercado? Sí, es lo que comentaba yo de ahorita, César. De pronto se pueda ralentizar, pero del todo es difícil porque imagínate, pues los productores, como comentaba Judy también, obviamente los productores necesitan sostener sus familias y una cosa es de pronto ralentizarlo y otra cosa es decir simplemente no vamos a vender café. Esa parte es difícil que por lo menos se suspenda por mucho tiempo. Y Jaime Restrepo, ¿qué va a pasar con los microlotes o cafés de alta calidad superiores a 86 puntos SSA en vista de la alta volatilidad del mercado, teniendo en cuenta el porcentaje de oferta es muy pequeño? The last question, what do you think, Judy, will happen with high quality coffees in microlots? How do you think given the high volatility of the market will affect the demand of those coffees? Okay, so unfortunately, we're looking at two things. Mm-hmm. One, most people don't prepare those coffees at home. Those are coffees that are consumed out of the house. Mm-hmm. Very few people know how to be a world-class barista in their home for some of those micro lots. They depend on that relationship with their specialty coffee purveyor. And it's very few people who can do that. And therefore, some of that demand is going to be lost. There's also
this past week, 3.5 million people that no longer have jobs in the United States. And in the next 2 months, that number is expected to rise by another 16.5 million people that have lost work. Bueno. So we're not only talking about people stuck at home, but we're talking about if you're a dentist, okay, who's affording some of this coffee? If you're a dentist, your office is closed because you can't take a risk. If you're a lawyer, you have no business coming in right now. There's no deals. People are staying quiet. If you're an architect, no one is doing construction right now. If you're an accountant, everyone's taxes are put off for a couple of months in the U.S. You don't have to file. And in other countries, in Panama, wherever, they delayed everything. So from all the called the white-collar professionals who provide services have some issues right now with the quarantine. And while they're working from home, are they being as productive and are they concerned about what's going to be in a deep recession or possible depression? Bueno, Jaime, mira, básicamente en cuanto a esa demanda está relacionada con lo que hablábamos ahorita y es que no todo el café de alta calidad se consume en casa. Bueno, yo consumo café, eso es de las cosas más, de las que más me gustan, la tengo muy bien surtida de cafés de alta calidad, de nosotros el trabajar con cafeteros, pero no todo el mundo lo hace, Jaime, mucha gente también lo consume afuera, con baristas, y esos negocios, obviamente que ahorita están cerrados, esa demanda inevitablemente también se va a perder. Ahorita también hay muchos profesionales que no están siendo tan productivos como abogados, dentistas, arquitectos, eso temor también de una recesión, lo que puede pasar. Entonces también, o sea, puede afectar, o sea, esta situación, esta coyuntura está creando, digamos, una nueva realidad, por lo menos por ahora, mientras nos adaptamos, mientras eso sucede, mientras eso pasa, que aún esa demanda del café de alta calidad también va a verse afectada. Ojalá no tanto, obviamente no queremos que suceda, pero es algo que hay que tener en cuenta por toda esta situación de cuarentena. Entonces también, bueno, hasta aquí, listo, nos hemos extendido un poco más de lo normal, pero bueno, hablando de café, hablando de este tema novedoso, es algo muy fuera de lo habitual. Judith, thank you very much. Yeah. Just be glad if you're a coffee farmer and a coffee exporter instead of dealing with clothing, because there's forget it. Instead of being what? And if you're better off dealing in coffee than you are as a textile mill, right? No one's shopping for clothes. Bueno, por lo menos aún si son productores, es mejor, por lo menos. Sí, bueno, por lo menos es mejor que ser un dueño de una tienda de café o de muchos negocios que están totalmente cerrados y es un poquito más difícil. Y bueno, como comentábamos ahorita, ver lo bueno ahorita que está pasando y recuerden que la crisis es solamente como decía Albert Einstein, para los que no ven las oportunidades, eso si lo tomamos del lado positivo nos va a ayudar a ser más recursivos y bueno, de nuestra parte estamos poniendo todo como siempre con el mayor de los gustos. Gracias por compartir con nosotros este tiempo, espero que esto de pronto les ayude. Aquí les damos esta promoción, este regalo de nuestra parte, cuentan con nosotros. Gracias, Judy, feliz resto de día, happy rest of your day, a todos los demás. Everybody, good health. A todo el mundo también, dice Judy que estén muy sanos, a todos buenas noches, Dios los bendiga, manténganse sanos, cuídense mucho, porque queremos el próximo seminario, los próximos estar con todos ustedes y muchos más. Dios los bendiga, gracias, Judy, thank you very much. Chao, chao. Okay, just good health, everybody. Okay.